esta presentación, que espero que sea del agrado de las personas que me invitaron y también del agrado de las personas que vayan a escuchar. Espero que sea muy estimulante y pues bueno, ¿no? Ver qué les puede despertar. Entonces, el título que he escogido se llama La psicología, la clínica y la ciencia. A mí me gustaría a todos pedirles que observen la estructura del título que yo escogí para esta ponencia. Me gustaría pedirles que presten atención en esos tres operadores que la componen. Me gustaría también que analicen por qué no dice la psicología clínica y la ciencia. Es decir, por qué tuve que meter una coma entre el primero y el segundo operador. Bueno, todo mundo habla de ciencia, pero muy pocos saben qué es lo que dicen. Dense una vueltecita en las páginas de Facebook o de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, de las facultades de psicología, y vean la cantidad de memes que se publican a diario con relación a este tema. Pleitos y críticas entre los adeptos a las distintas corrientes psicológicas, agrupaciones del gremio psicológico para denostar a otras prácticas que nosotros llamamos como bastardas, memes de estudiantes de ingenierías o de otras carreras para burlarse de nosotros, de lo fácil que es la psicología, memes de los propios psicólogos para burlarnos de nuestra propia incapacidad, bueno, de la mía no, pero de la algunos sí, para entender las matemáticas o la estadística, o memes para referirse a la pobreza a la que supuestamente nos condenamos nosotros por estudiar psicología. Pues bueno, en toda esta maraña memera hay algo que queda ahí, en el centro, como núcleo, y que sin embargo no vemos, ¿no? Es algo paradójico, un núcleo que no se ve. La pregunta es, ¿cuál es ese núcleo? Pues para mí es la cualidad, o más bien la calidad científica de la psicología. La ciencia es el eje sobre el que gira tanto el prestigio como la desvalorización de nuestro campo del saber. Fíjense, ¿no? Calidad doble, pues una misma corriente psicológica puede ser valorada como científica por una parte del gremio de psicólogos y al mismo tiempo ser denostada por profesionistas o estudiantes de aquellas carreras que estén más afines a las ciencias naturales o a las ciencias formales, ¿no? Pongo el ejemplo del conductismo por decirles algo ahorita adelantado. Permítanme presentarles una última publicación que yo encontré en Facebook ahora que estaba yo preparando esta ponencia, y me gustaría que observen lo que dice. Ahí, bueno, no sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí en la presentación, es de una tal Rocío, que dice que, bueno, que pone esa publicación sin ánimo de estarse peleando, porque son unas peleas campales que suceden ahí en las páginas de Face, pero dice así muy, muy campante, dice que la psicología es una ciencia, ¿no? Sin temor a Dios. Dice que te puede gustar o no, pero que es así, además, así me vale si tú crees que no, pero sí es una ciencia. Dice, por lo tanto, nos regimos por el método científico. ¿Y qué demonios es el método científico? Y ahorita vamos a abordar eso porque ahí está su meme, ¿no? Del método científico con Batman y la abuelita y así, ¿no? Dice, ¿es infalible? No. ¿Es perfecto? Tampoco. Pero es lo mejor que tenemos. Sí, es cierto, eso es lo mejor que tenemos, eso que está ahí. ¿Es inválida la experiencia personal o de la clínica propia? Para nada. Es más, nos genera preguntas y nos impulsa a nuevas investigaciones. Pero por eso es necesario generar nuestras más grandes... No, ya no lo entiendo, ¿no? Esta letra muy chiquita, pero fíjense lo que dice abajo. Dice, el psicoanálisis hace investigaciones científicas. Ah, ¿sí? ¿A poco? Sí, pero no es el psicoanálisis que suelen enseñar en las universidades, en la facultad, porque ese está trazado. Dice, en castellano pueden leer a un autor uruguayo que ahí pone
en inglés, bla, 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 bla. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está lo que esta chica dice y a un lado pone un meme. Observen lo que dice, vamos a preguntarnos, así como está este meme con la viejita que dice observación y después la pregunta de Batman y después la hipótesis de la persona aquí que está de color, después la observación, después el análisis de datos, los emojis de manita para arriba o el carita triste, la refutación y el tipo ese que no alcanzo a ver qué dice. Eso es el método científico porque eso es lo que nos enseñan además, ¿no? ¿Realmente eso es? Fíjense que yo, en lo particular, cambiaría la respuesta que esta chica da a su pregunta sobre si el psicoanálisis hace investigaciones científicas y diría más bien que el psicoanálisis que se enseña en las facultades es el que está atrasado. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Eso lo dice ella. Pero también los programas educativos en las universidades, incluyendo la Universidad de Guanajuato, y por más que quiero esta institución, la verdad, carecen de un marco epistemológico crítico, ¿no? Esa es la palabra fundamental, crítico, y que sea explícito, que sustente su propia enseñanza. De ahí que nosotros tengamos a estudiantes e incluso a muchísimos docentes, que los tengo ya en Facebook y a ver si no me borran después de esto, compartiendo memes de ciencia cuando no saben ni pío sobre epistemología. De eso me gustaría hablarles el día de hoy, de cuál es la relación que hay entre la psicología, la clínica y el método científico. A mí me gustaría que empecemos por el mejor punto de arranque que nos ofrece el propio título que yo escogí para esta conferencia. Si yo decidí incluir entonces 3 operadores y no 2, es para hacerles notar que no hay isomorfismo, que no son sinónimos la clínica y la psicología. Y esto no se debe a que, bueno, hay otras ramas de la psicología, ¿no? Está la psicología educativa, está la psicología laboral, está la psicología social. De hecho, yo vengo sosteniendo la hipótesis desde hace ya algún tiempo de que no hay otra psicología que no sea clínica. Pero yo quisiera marcar algo aquí, porque yo no quiero que me malinterpreten y vayan a ustedes pensar que al igual que muchos otros psicólogos que se llaman a sí mismos clínicos, yo vengo a injuriar o a infravalorar o a denostar a los educativos o a los laborales, ¿no? Porque créanme que sí hay muchos clínicos que adoptan ese tipo de actitudes. A mí me gustaría, ojalá, no sé si sea así, pero que en esta audiencia haya alguien de esas ramas de la psicología para que cuando escuche mi argumento, que pues es muy aventurado decir que no hay psicología que no sea clínica, me pueda interpelar, ¿no? Y me pueda refutar incluso y decirme que no es cierto. Bueno, volvamos a la premisa que aún tengo que argumentar. Ya les dije hace rato, no hay isomorfismo entre la psicología y la clínica. ¿Pero por qué? Porque esta segunda, la clínica, excede en contenido lógico y por muchísimo, como no se imaginan, a la propia psicología. A mí me gustaría que subrayen lo siguiente. La clínica no es un subconjunto de la psicología, como podríamos ver en las universidades, ¿no? Sino es al revés. La psicología es el subconjunto de la clínica. Tendría que tener para ustedes una grande significación que más allá de que el nombre de nuestro campo incluye la conjunción de 2 significantes griegos, en este caso pues la psique y el logos, es hasta el siglo XIX que nace la psicología como tal, ¿no? Así como que dicen, hay un montón de tiempo desde los griegos hasta el siglo XIX, 1800, y que decimos, no, pues la psique, ¿no? El alma y el logos, el estudio de... Pero es hasta el siglo XIX cuando nace la psicología. ¿Por qué? Más allá de que en las facultades, seguramente los psicólogos que están viendo esta presentación, pues vieron que en algún momento en sus clases les hablaron de Demócrito, les hablaron de Parménides, o de Diógenes, o de Heráclito, o de Sócrates, de Platón, Aristóteles, de Tomás de Aquino, o de San Agustín, o de Duns Scoto, o muchísimos más.
pero es realmente a los psiquiatras de finales de 1700 y principios de 1800 a los que nosotros o la psicología les debe su propio nacimiento, ¿sí? Todo esto sé que ahorita resulta un poco nebuloso y mi idea es irlo desarrollando en el transcurso de esta ponencia. Esto que yo les acabo de decir, es decir, que la psicología nace de la psiquiatría, lo tengo que precisar aún más, porque la psiquiatría, al igual que la psicología, solo pueden existir en el seno de la ciencia moderna, es decir, más allá de que hay medicina en los egipcios, o que hay medicina en los griegos, o que hay medicina en los romanos, no hay psiquiatría en ellos, ¿sí? La psiquiatría nace con la modernidad. Y abordar este punto es entrar en un terreno súper fangoso. Y podríamos nosotros gastar todo un seminario de meses de duración para poder esclarecer este punto. Aquí, pues es una ponencia muy humilde, entonces me parece que basta decirles que la ciencia moderna, es más, la modernidad entera, surge a partir de las elaboraciones del tipo ese, el señor que están viendo ustedes ahorita en pantalla, que se llama René Descartes, y que elabora en sus meditaciones metafísicas. Es un texto que ustedes pueden encontrar en las librerías, que ustedes pueden encontrar en internet, y con una formulación que seguramente no es la primera vez que ustedes escuchan, pero que quizás no han acabado de entender, que es el famosísimo cogito ergo sum. Primero, al hacer de la duda no solo un método, la duda metódica, para aprender el conocimiento, sino como la base de la existencia misma, ¿no? Es pienso, luego existo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros analizar ese razonamiento? Pues de la siguiente manera. Fíjense bien. Descartes piensa que yo no puedo confiar de las sensaciones que me proveen mis propios sentidos, mi vista, mi oído, mi olfato, etc. Y por lo tanto, como no me puedo confiar de eso, pues tengo que dudar, ¿sí? Tengo que dudar de todo, o no de todo, porque no se puede dudar de que se está dudando, ¿sí? Sería algo paradójico, un punto sin escape lógico. Y este proceso, la duda, es una manifestación del pensamiento, de la conciencia. Pues bien, para este tipo, para el tal Descartes, el pensamiento implica a la existencia misma. Por eso, cogito ergo sum. Por eso pienso y después existo. Aquí me quiero adelantar un poquito con los riesgos que eso implica. Y yo me imagino que a ustedes ya les enseñaron en la facultad, por lo menos a los que van en semestres más avanzados, que el primer laboratorio de psicología que surge en Alemania, en Leipzig, por ahí de 1860, 70, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, tiene por base a la psicofísica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la psicología nace primero como psicofísica? ¿No? ¿Por qué Freud además era neurólogo? Además, ¿no? Es como que ahí hay algo, ¿no? O sea, el estudio experimental de los procesos fisiológicos que subyacen a la percepción. Yo lo que les estoy diciendo es que esto no es una casualidad, ¿me entienden? Hay como un ordenamiento lógico en la concatenación de hechos históricos que han conducido o que condujeron en su momento a que naciera la psicología como ciencia moderna. Y que el primer retoño de esa psicología es la psicología psicofísica, que aún hoy tiene sus adeptos. Pregunten ese me fue el nombre del docente de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que tiene su laboratorio de eso incluso. Bueno, retrocedamos nuevamente hasta el cogito cartesiano, pues este es un punto de quiebre entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. No es que la ciencia nace con Descartes, ¿no? Hay ciencia antes. La cuestión es
lo que yo les estoy planteando es que es una ciencia distinta, de otro orden totalmente. Pero la cuestión es muy compleja, ¿eh? Si ustedes revisan los textos de Descartes, las propias meditaciones, o de sus contemporáneos como Pascal o Spinoza, o de muchos otros lógicos, filósofos o matemáticos de la modernidad, van a ver que constantemente hablan de Dios, ellos, ¿no? Al igual que hablaba, no sé, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿no? O Agustín de Hipona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si los dos hablan de Dios, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia que ellos ejercen y las concepciones pitagóricas, por ejemplo, ¿no? Hablando en el plano matemático? Ya saben que Pitágoras, pues bueno, un matemático que habla de que las matemáticas son una manifestación de la divinidad, ¿sí? Esta diferencia me parece que nosotros la podemos encontrar, por lo menos eso es lo que me parece a mí, en la relación que se establece entre el conocimiento y la verdad. Fíjense muy bien, nosotros tomamos estos dos conceptos como si fueran isomorfos, como si fueran sinónimos, como si fueran lo mismo, como si tuvieran una correspondencia total, cuando no lo es así. Hay muchísimos desarrollos lógicos y filosóficos que muestran, fíjense, sería un oxímoron decir que demuestran, porque no es así, que muestran que no es así. Yo lo que les quiero decir, y ya ahora sí metiéndonos en el plano de la epistemología, es que la primerísima corriente epistemológica de la ciencia moderna fue el justificacionismo, se le llama, ¿sí? Ahí tienen ustedes a David Hume del lado izquierdo y ahí del lado derecho tienen a Kant. ¿Por qué los puse a ellos, no? El justificacionismo postula que solo se puede considerar como algo científico toda aquella aseveración que ha sido probada. A mí me da mucha risa luego ahí en mis clases, cuando les pido ejercicios que hagan un examen del estado mental o un diagnóstico, y que dice, demuestra, ¿no? Es una palabra cargada con una significación matemática fuertísima, porque en verdad estás demostrando, ¿eso es una demostración o estás mostrando? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre mostrar y demostrar? ¿Sí? Pues tiene que ver con esto, una aseveración que ha sido probada, es decir, que ha sido demostrada, y no hay otra demostración que no sea matemática, ¿sí? ¿Y cómo puedes demostrar una aseveración para el justificacionista? Pues sea por una base empírica muy sólida. Ustedes revisen el razonamiento de Hume o de John Locke, seguramente en la preparatoria, sobre todo si fueron en la prepa oficial, les hablaron de eso. O por y eso tiene, bueno, sí, se los acabo de mencionar, está ligado con el sistema positivista inglés, o por un sistema de principios teóricos a priori, ¿no? En este caso me refiero al razonamiento de Kant o del positivismo alemán, ¿sí? Los fenómenos inmanentes a los desarrollos teóricos de la física y de la matemática son ejemplos de la inconsistencia lógica y del justificacionismo, y de tal manera que lo vuelven insostenible. Es decir, ellos cuando establecen un criterio de verdad sobre la ciencia, las propias ramas de la ciencia lo vienen a refutar, y curiosamente esas ramas de la ciencia que refutan como esa dimensión metacognitiva, por llamarla de algún modo, no es nada más y nada menos que la física o que las matemáticas, que son precisamente las dos ciencias que son como más confiables, por así decirlo, en el campo del saber científico. Bueno, mi idea es como justificar esto que les acabo de decir, ¿no? Por lo menos mencionárselos. ¿Cuáles fueron esos desarrollos teóricos? Pues dentro del campo de la física y de las matemáticas, la geometría hiperbólica, ¿sale? Ustedes googleen eso, métanse a investigar, pero la geometría hiperbólica lo que viene a refutar, lo que viene a acceder es a la geometría euclidiana, que curiosamente tenía cientos, miles de años como con ese carácter de verdad, ¿sí?
y de la física no newtoniana. Ustedes vean o revisen historia de la ciencia, el quiebre, el punto de sismo, de rompimiento que resultó Einstein para el campo de la física, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué conducen los desarrollos teóricos de la geometría no euclidiana o de la física no newtoniana? Se me dificulta. Ahí lo voy a poner mejor escrito. Déjenme, me doy. Bueno. Conducen, fíjense bien, a un hecho lógico, y es el de que ninguna teoría, ninguna, puede ser probada. Oh, ¿no? Y dices, no, lo viene de decir un tipo en el siglo XXI, está loco. Esto lo demuestra Popper, justamente, fíjense, y ahorita me voy a meter un poquito más con Popper, y antes de Popper ya está demostrado, y bueno, otra vez con demostrado, ¿no? Sería una paradoja, pero está mostrado, pues, pero es interesantísimo, ¿me entienden? O sea, que ahorita puede, como que alguien diga, ¿cómo se sorprende de eso? Tiene más de 70 años, 80 años, que esto en el campo de la epistemología está como sólido, ¿sí? Ninguna teoría es susceptible de ser probada. El empirismo radical, ¿por qué no sería probado? Y ahí es una crítica fuerte para los que me están prestando oídos así atentos al conductismo. El empirismo radical cae porque los hechos no pueden probar las proposiciones, ¿sí? No pueden probarlas porque la base empírica no es pura. La base empírica está contaminada de teoría. Eso lo sabían los kantianos, ¿sí? Mientras que el justificacionismo racional de Kant, el alemán se topa con la imposibilidad de una lógica inductiva, ¿sí? Si ustedes ven, el método científico no es inductivo, es deductivo, ya que ninguna lógica puede acrecentar el contenido de manera infalible, ¿sí? Ahorita me voy a meter un poquito más con eso del inductivismo, aunque sea de manera superficial, pero bueno, sigamos con este rollo. No sé si les está resultando un poquito así asequible, esperemos que sí. ¿Qué dices, Fernando? ¿Sí o no? Bueno. Sí. Eso es todo. El movimiento epistemológico que se gestó después de que cae el justificacionismo, pues fue el siguiente. Se acepta que no se puede probar una teoría, entonces el conocimiento va a tener distintos grados de probabilidad, ya no de certeza, de probabilidad de acuerdo con la evidencia. No puede ser probada una teoría porque en el momento en que es probada se vuelve o se transforma en verdad absoluta, es decir, en una teoría infalible, en una teoría irrefutable, en el conocimiento exacto del mundo, ¿no? Como si fuera casi de Dios, por llamarlo de alguna manera. No sé, ¿no? Ahorita se me vino el capítulo ese de Los Simpsons donde Homero se saca un crayón del cerebro y se vuelve súper inteligente y hace un cálculo matemático para demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, sería algo así, ¿no? Como algo que queda por fuera de dudas. Entonces, así surge el probabilismo. Ustedes ahí tienen ahí una imagen, ahorita les voy a decir quién es. Pero, ¿qué es el probabilismo? Para ahondar en este tema, les recomiendo que desarrollen, que revisen, los desarrollos de este señor, de Carnap. Antes de Carnap, él lo viene a perfeccionar en el siglo pasado, pero ya antes es un modelo epistemológico que trabajan en Inglaterra, en Cambridge, y que más allá de que tuvo un auge grandísimo, el tema del probabilismo, de ver qué tan probable es una teoría de ser verdadera con base en la evidencia empírica, ¿no? De nuevo aquí con el conductismo, por ejemplo. Viene el tipo Popper, que Popper, no sé si es el epistemólogo más paradigmático de todo el mundo y de todas las épocas, para mostrar que en condiciones muy generales todas las teorías tienen una probabilidad cero, ¿sí? Fíjense bien. Ya ustedes acá más abajito les voy a dar mi bibliografía para que si se interesan, pues ahí vean de dónde lo saqué. ¿Qué quiere decir? Que no solo son imposibles de probar,
como esto ya se los había mencionado, sino que son igualmente improbables. El punto de quiebre tiene que ver con el sistema inductivo. Por eso Popper, o de Popper, se desprende otro tipo de lógica, de una manera más fuerte, la lógica deductiva como método científico, ¿sí? Pero quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa porque no sé si a ustedes les está pareciendo con todo esto que yo les acabo de mencionar, que el panorama entonces está bien, bien oscuro para formalizar un saber o para formalizar el conocimiento, ¿no? Entonces, que el escepticismo tenía razón, o el relativismo posmoderno tiene razón, que no hay verdad, que no hay ciencia, ¿no? El anarquismo, por ejemplo, el anarquismo científico de Feyerabend. Pues Popper, les dije que es muy inteligente, ¿no? Y el tipo, o sea, como vino a tumbar eso, vino a tumbar al justificacionismo o al probabilismo, viene a presentar una propuesta que de verdad es que muy, muy interesante, ¿sí? Y la propuesta de Popper puede ser nombrada como falsacionismo dogmático, ¿sí? Aquí hay algunas personas, los discípulos de Popper, particularmente uno que ahorita les voy a mencionar, que le agregan el adjetivo de ingenuo. Vamos a ver por qué sería ingenuo, ¿sí? Pues Popper parte de la premisa que en efecto la ciencia no puede probar una teoría, ¿sí? Porque todas las ciencias son conjeturales. Pero lo que sí puede hacer es negar, puede falsear, puede desechar, puede refutar postulados a los cuales se les ha enfrentado con una contraevidencia empírica. Es decir, no puede decir esto es la verdad, pero puede decir esto no es verdad, ¿sí? De esta forma, la ciencia crece de forma acumulativa. No es perfecta y nunca lo va a ser, por lo menos para Popper, pero es perfectible, ¿sí? Y nunca va a alcanzar una verdad absoluta, pero cada vez se acerca más a ella. Esta corriente, que nosotros conocemos como el positivismo popperiano, tiene sus propias inconsistencias metodológicas. Popper tuvo una serie de alumnos, bien poquitos, como unos 6 o 7 ahí, que a todos eran unos genios, ¿no? Y yo les voy a hablar en particular de uno, que ahorita me reservo todavía el nombre, pero es el que muestra de una manera muy interesante las propias inconsistencias de Popper, ¿sí? Una proposición es considerada científica si y solo si ella misma provee desde el primer momento en que nace, desde el principio, cuáles son las condiciones lógicas o empíricas que la pueden refutar, ¿sí? Es decir, como que uno tiene que decir, yo pienso que esto es así, pero esto demostraría que yo no tengo la razón. Eso implicaría que se tiene que tener una base totalmente empírica y falsable, porque a partir exclusivamente del empirismo es que se puede contrastar con otra evidencia, ¿no? Con la contraevidencia que llama Popper. Sin embargo, la crítica, ahí viene la crítica, es que las bases empíricas no son totalmente empíricas, ¿sí? Porque se encuentran mezcladas con elementos fácticos o teóricos. Ustedes revisen bibliografía de las críticas a Popper y van a ver, ¿no? Cómo no sé, ponían el ejemplo de cómo se refutó la teoría de que la luna era de cristal, por ejemplo. No me acuerdo de quién es esa teoría, de los griegos, por supuesto, pero ya después, cuando se inventa el telescopio, pues se ve, ¿no? Con ese instrumento que cómo demonios va a ser de cristal. Ah, lógico, ¿no? Y dices, bueno, ahí está, es una base empírica, ¿me entienden? Una base empírica, pero ¿es pura? ¿O se requiere, por ejemplo, de una teoría sobre el telescopio? Una teoría óptica sobre el telescopio, ¿me entienden? Entonces, ojo con las bases empíricas puras porque no existen, ¿no? No hay una demarcación total entre las bases empíricas y los elementos fácticos. De la misma forma, la historia de la ciencia, y esta es la segunda crítica, muestra cómo los propios científicos no se ponen la soga al cuello ellos solitos,
Es decir, que no solo no explicitan desde el primer momento cuáles son los hechos lógicos o empíricos que refutarían sus postulados, sino que cuando otro grupo, ¿no?, un grupo heterogéneo, les presenta una contraevidencia, pues no se dan por vencidos fácil, ¿eh? Se agarran así, se aferran al macho y crean toda una serie de vericuetos lingüísticos que vician lo que para Popper es la honestidad científica. Es decir, una vez que te presenté la contraevidencia, tienes que abandonar tu teoría, más allá de que te gastaste 35 años desarrollándola, me vale, ¿no? Es por honestidad científica. Vete a la historia de la ciencia y vas a ver que no ha pasado así. Y no nada más no ha pasado así, no sé, en la psicología o en la antropología o en la sociología, en las ciencias como que están en estado bebé. Eso ha pasado en la física, eso ha pasado en la química, ¿sí? En este punto, pues a mí me gustaría poner un ejemplo del campo de la psicología. Y no hay nada mejor, se los juro, para esto que machacar al psicoanálisis, ¿no? Es una corriente muy desestimada por algunos y con mucha razón, porque está cerrada en sí misma, ¿me entienden? Se protege de cualquier tipo de refutación. Imagínense, ustedes acá armen esa escena, a un analista ahí con su paciente en el diván y se lanza una interpretación de esas bien tremendas que se lanzan, ¿no? Edípicas, que tu mamá, y que el falo, y que la vagina dentada, bla, 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 una serie de cosas tremendas, ¿no? Y luego imagínense que el paciente le dice, ah, no manches, sí es cierto, ¿no? Sí, mi complejo de Edipo, sí, mi mamá, sí, mi papá, sí, bla, 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 ¿no? Ay, pero miren, dijo que sí es cierto, qué bonita la situación, ¿no? Es una cuestión idílica. Pues la teoría del analista y el psicoanálisis mismo se confirmó. Pero ¿qué pasa si el paciente le dice que no es cierto? ¿Sí? Le dice que eso no es verdad. Entonces, miren qué fregón, iba a decir otra palabra, el analista, ¿no? Porque se aferra a su teoría, no se suelta y le dice, lo que te dije es cierto. Nada más que tu propia estructura de la psique se defiende contra la verdad incestuosa del deseo, que caracteriza tu deseo porque eres humano. Por lo tanto, el que tú digas que no es cierto, no es nada más que una resistencia. Y como ven, se comprobó la teoría otra vez. ¿Me entienden? Ahí no hay punto de refutación y a esa argucia lingüística se le llama, por Popper, estratagema convencionalista o hipótesis ad hoc, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien, le vamos a tundir duro al psicoanálisis, ahí está el señor Freud, revisen la historia del movimiento psicoanalítico, a este libro negro del psicoanálisis y no sé, ¿no? 7,000 libros más, y vean con qué fiereza este señor, este viejito, defiende el núcleo sexual de la teoría psicoanalítica. Vean cómo le fue al tal Rank, vean cómo le fue a Adler, vean cómo le fue a Jung, cuando disienten de él, cuando le presentan otras proposiciones que son contradictorias con la suya. Vean la actitud de los psicoanalistas de ahora, por Dios, son odiosos por eso, son odiosísimos porque están cerrados a la crítica, porque cuando alguien llega y les dice, pero, órale, ¿no? Además son bien hostiles, ahí va, maldito psicoanálisis, sí, pero maldita ciencia también. Tengan a ustedes a bien revisar la historia de la ciencia y vean cómo esos campos que son más respetados, ahí mismo se presenta un fenómeno muy similar al del mentado Freud. Desde el seno de las teorías se incluyen cláusulas que están muy bien escondiditas, como letras pequeñitas, que impiden la refutación. Esas se le llaman cláusulas ceteris paribus, si mal no recuerdo. Además, se muestran reacias cuando se les exige ser abandonadas tras la contrastación de proposiciones que son más audaces y con mayor contenido empírico. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Este ejemplo que les voy a platicar lo tomé de un libro de Imre Lakatos, por si lo quieren buscar. Ahí les pongo mi referencia al final.
Imagínense ustedes un físico de la era preeinsteiniana que combina la mecánica de Newton y su ley de la gravitación, con unas condiciones iniciales que son aceptadas, y calcula mediante ellas la ruta de un pequeño planeta que se acaba de descubrir, y a ese pequeño planeta vamos a llamarle nosotros P. Entonces el tipo calculó la ruta, ¿sale? Con la teoría de Newton. Pero imagínense que el planeta se desvió. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿ese físico tendría que considerar o consideraría que esa desviación estaba prohibida por la ley de Newton y que por ello, una vez que se confirma esa ruta, refuta la teoría? No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sugiere que debe existir otro planeta que nadie conoce y lo nombra P'. Fíjense, ¿no? Eso es lo que hacen los físicos. Y entonces P', que nadie conoce, pero que tiene que estar ahí, es el que perturba la ruta del planeta P. ¿Sale? Imagínense entonces, calcula la masa, es el del tamaño de Plutón, ¿no? La órbita, etcétera, de este planeta hipotético, P', ¿y qué creen? Va y le dice a su amigo Juanito, el que es astrónomo experimental, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a contrastar esta hipótesis. Este planeta P' es tan pequeñito que todos los telescopios que existen no lo pueden observar. Entonces el astrónomo, el amigo, no lo ayuda, ¿no? Y el astrónomo le dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay que buscar ayuda a los investigadores para que construyan un telescopio pues más grandote. Y gastan sus millones de dólares y crean, después de 3 años, un telescopio grandísimo y más potente que los que existían hasta entonces. Ahora bien, si se descubriera que el planeta P pues existe, eso sería proclamado como una victoria de la teoría de Newton. Pero imagínense, para los efectos de lo que yo les quiero decir, que no fue así, que el telescopio grandísimo no descubrió absolutamente nada. Entonces, el científico ese, el primerito, va a abandonar su teoría de Newton y la idea de que existe P'. No, sugiere que hay una nube de polvo cósmico que nos oculta el planeta, ¿no? Una barrera, como una especie de pared. Y calcula la situación y las propiedades de la nube y le pide ayuda a los investigadores para que envíen un satélite para contrastar sus cálculos. Y así se van, ¿no? No me quiero seguir tanto. La idea es cómo así se van y se van y se van hasta que no sueltan la teoría. Incluso les digo en el campo de la física, hasta que hay un punto donde, por ejemplo, se queda esa contraevidencia enterrada porque nunca fue asimilada y queda ahí escondidita. En este punto crucial surge un nuevo modelo epistemológico que se nombra falsacionismo metodológico sofisticado, ¿me entienden? O sea, aquí con estos ejemplos, más bien con estos dos hechos que yo les mostré del falsacionismo ingenuo de Popper y con este ejemplo del físico, es para mostrarles cómo la idea de Popper pues es muy interesante, pero cómo no obedece ni en un principio lógico a las cuestiones que pasan en la ciencia, ni en un principio histórico también, ¿sí? Entonces, viene un tipo que se llama Imre Lakatos, que fue alumno de Popper, y postula también un falsacionismo metodológico, y él mismo, pues por supuesto, ¿no? Si el otro es ingenuo, él lo llama sofisticado. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Ay, ya me gasté mucho. Pues bueno, para este autor, aquello que tiene que subsumirse a la lupa de la evaluación no son las teorías aisladas para empezar, no es la teoría de Juanito, de Perenganito, ni la de Chuchito, sino es todo un conjunto de teorías que comparten características en común. Fíjense bien. Entonces, podríamos hablar de que hay un programa de psicología, que hay un programa de sociología,
que hay un programa de antropología, etc., etc., etc. Y que dentro del programa de psicología tenemos otros programas, ¿no? Está el programa psicoanalítico, el programa neuropsicológico, el programa conductista, el programa, no sé, sistémico, gestáltico, etc., etc. Y más aún, dentro del programa, por ejemplo, psicoanalítico, está el programa freudiano, está el programa kleiniano, está el programa lacaniano, etc. Así es como se tienen que evaluar o poner bajo la lupa según los programas de investigación científica de IMLE-Lakatos. A estos conjuntos de teorías, Lakatos los llama programas de investigación científica. Y estos programas se vienen a caracterizar por una serie de reglas metodológicas que son bien definidas. Y se los voy a decir de manera rápida, no crean que me voy a meter así de lleno con esto, ¿no? Primero, hay un grupo de premisas que se postulan como irrefutables. Fíjense, a la manera de la lógica axiomática, en las matemáticas o en la lógica, y a eso se le llama núcleo firme. Entonces eso sería paradójico o muy contradictorio con Popper, ¿no? ¿Cómo va a ser algo irrefutable? Bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, el núcleo firme del psicoanálisis? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el núcleo firme del conductismo, del cognitivo conductual o del psicoanálisis? ¿Cuál es el núcleo firme de eso? ¿Sí? Porque eso es lo irrefutable. Este núcleo firme está rodeado de otro grupo de premisas que están destinadas, es así, a contrastarse con la evidencia lógica y empírica para que puedan ser refutadas. Ahí es donde empieza el diálogo con otras ciencias, con otros campos, para la refutación y para el crecimiento, ¿sí? Y que en esta función ¿cómo se llama?, de poder ser refutadas, terminan por proteger al núcleo firme. Como ellas pueden ser refutadas, el núcleo firme no lo puede ser, ¿sí? Y por eso se le llama cinturón protector. Asimismo, y por último, existen estrategias metodológicas que tienen como propósito robustecer, complicar o incluso cambiar por completo al cinturón protector. Y a esto Lakatos lo llama heurística positiva. Ya me voy a adelantar, pero les voy a decir algo genial. Para Lakatos, y por lo menos de las corrientes epistemológicas que yo he revisado, es la más interesante. Una ciencia se juzga por el nivel, por la complejidad, por lo maravilloso de su propia heurística positiva. Es decir, que para Lakatos, y esto es, a mí me gusta tundirle un montón al psicoanálisis, es algo que no entienden los psicoanalistas, que primero va la teoría y después va la práctica. Y esto no nada más es un problema del psicoanálisis, es un problema pues de otras corrientes psicológicas como el conductismo, ¿no? Para pensar que primero es la práctica y después es la teoría. Y no es así. Primero es la teoría y a partir de ahí se descubren nuevos campos para poder seguir investigando. En fin, este modelo, el modelo lakatosiano, está muchísimo más apegado a los campos científicos, donde no se aceptan las refutaciones y se intenta salvar a toda costa las teorías. Pero les pido que no caigamos en el error de ver que no hay una demarcación entre ciencia y pseudociencia para Lakatos. La línea se establece a partir, lo que les acabo de mencionar, de la complejización de las hipótesis que son contrastables a partir de la heurística positiva, ¿sale? Por lo tanto, se juzgan como progresivos o regresivos. Ahorita les voy a decir por qué, por ejemplo, el psicoanálisis sería regresivo, ¿sí? El ejemplo del físico que les mencioné antes, el de físico preeinsteiniano, sería un ejemplo de un programa de investigación regresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede asimilar la contraevidencia. En ese momento, cuando surge, por ejemplo, el programa de Einstein, ahí es donde se vuelve todavía más regresivo y después de muchos años, porque sí tardan un montón los físicos como en abandonar ese programa, el programa de Newton, queda el de Einstein, triunfa y es el que se vuelve progresivo. Pero créanme que si ustedes, no, Einstein, ¿no? El tipo, y que no hay mejor físico que el de mi esposa y no sé qué tantas cosas dicen.
El tipo lo refutan, no sé, 2 años después, ¿eh? Nos quedamos con Einstein, pero al tipo lo refutan 2 años después. Véanse la historia de la física, de la física cuántica, por ejemplo. Pero bueno, ya me estoy desviando. Por eso tenía mi base aquí, ya ves, Fernando. Bueno, si me van prestando atención, el modelo de Lakatos se presta para ser más benévolo con nosotros, con las ciencias sociales, con los psicólogos, porque por lo menos en el punto de que no descartamos como pseudociencias, ¿me entienden? Porque para algunos epistemólogos la psicología sería una pseudociencia. Para Lakatos no. Para Lakatos no es una pseudociencia, es un programa de investigación científica, pero más bien habría que ver si es progresivo o regresivo, ¿sí? Lo que sí es que, por ejemplo, Lakatos pone a muchas corrientes psicológicas como regresivas, especialmente al psicoanálisis. Otra vez vamos con el psicoanálisis. ¿Por qué para Lakatos el psicoanálisis sería regresivo? Porque no predice ningún hecho nuevo, ¿sí? Al igual que el marxismo, según Lakatos. Esto es muy discutible, pero yo creo que tiene razón, ¿sí? No tiene muchísima razón, porque el psicoanálisis, como, pues es muy, sí es machista, se quieren defender de que no es, pero sí es, y queda bien viciado, y no saben o no supieron integrar las críticas que les hizo el feminismo. El feminismo ni siquiera de ahorita, de la teoría queer, así posmoderna, sino desde las épocas de Freud, ¿no? De Helen Dodge o de, no sé, ¿no? Melanie Klein, por ejemplo. No las supo asimilar, el tipo estaba cerrado. Y eso se maximizó con el nacimiento en los años 90 de la teoría queer. Y el psicoanálisis, ¡pap! ¿No? Yo digo, fíjense, ustedes saben, ¿cómo le critica tanto? Y de todos modos, a mí me gusta el psicoanálisis, porque ahí sí hay intentos muy interesantes de ver cómo se asimila esto, ¿no? O sea, los movimientos son interesantísimos dentro de la teoría. Todavía no se logra, pero pues ahí vamos, ¿sí? Bueno, ya vamos terminando. Ahora me centré yo en hacer una crítica al psicoanálisis, pero esto que yo acabo de hacer, también créanme que lo puedo hacer, bueno, no ahorita, pero a lo mejor otro día, con el conductismo, con la teoría sistémica, con el humanismo, con la gestalt, con la neuropsicología, que tanto le gusta hacer, con lo que ustedes me digan, ¿vale? Ustedes, por favor, vean las inconsistencias y las debilidades de cada una de ellas, por más de que les encante, ¿sí? De cada uno de los enfoques metodológicos que hemos revisado. Por ejemplo, y sin muchos ánimos de debatir, hay que ver que los conductistas radicales son ingenuos, ¿no? Al sostener en su núcleo teórico la existencia de una base empírica pura. Y por ahí me parece que también podría expandirse esa crítica hacia la neuropsicología. No tengo muchos ánimos de debatir, así que les aviso. Aguante, Stever. Bueno, noten que estas corrientes que les acabo de mencionar pertenecen al gremio de la psicología, ¿no? Dices, bueno, psicoanálisis, pero bueno, que lo queramos o no, es psicología, ¿no? Aunque no debería de ser, es psicología. E incluso más psicología clínica. Concentrémonos entonces en abordar este tema tan complejo. En los albores de la modernidad, la ciencia exigió una mutación al conjunto de saberes para su correspondiente sistematización, ¿sí? Todas esas que les acabo de mencionar eran clínicas, psicología clínica. El nacimiento de la clínica como una forma de experiencia, un método de análisis y un tipo de enseñanza es el vástago de este cambio gestado en el seno de la medicina. Es decir, nace la modernidad con Descartes, se gesta una serie de cambios en toda la ciencia, en la ciencia como tal, e impacta en el área de la medicina, y dentro de la medicina se cambia, no sé, como esas películas de terror donde nace así del vientre de la otra, y no sé, no, se la come y la devora, no sé, no, ya estoy desvariando, pero nace la clínica, ahí nace la clínica en el seno de la medicina, ¿sí? Y sin embargo la sobrepasa, ¿eh? Fíjense lo que acaba de suceder. Les acabo de decir, si ahí lo tienen ustedes en la presentación, les acabo de definir qué demonios es la clínica. La clínica es una forma de experiencia, es un método de análisis y es un tipo de enseñanza. Para la próxima vez que les digan,
ay, a ver, ¿qué estudia psicología clínica? ¿Y por qué psicología clínica? ¿Qué es la clínica? La clínica es una forma de experiencia, un método de análisis y un tipo de enseñanza, ¿sí? En este punto, por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que ya podríamos ir hilvanando las cosas en filigrana. Porque si yo lo que les estoy diciendo es que las distintas corrientes que les acabo de mencionar, que ya no gasto tiempo en eso, son clínicas, esto significaría que más allá de que hay diferencias teóricas que son abismales, ¿qué demonios va a tener en común un conductista con un psicoanalista, ¿no? Un psicoanalista con un humanista. Más allá de esas diferencias, hay un punto en común, y aún más, que este punto es compartido con otras áreas del campo de la salud, como cuál, pues la medicina o la enfermería, ¿sí? Por eso ahí ustedes, chiquillos de la Universidad de Guanajuato, pertenecen ni más ni menos que al ¿cómo se llama, Fernando? Está el programa de psicología clínica, el departamento, ¿no? El departamento de enfermería clínica. No es enfermería y obstetricia, es enfermería clínica más arriba, ¿sí? Pues bueno, vamos entonces a contestar, ¿no? Si yo digo que es una forma de experiencia, les tengo que decir cuál es la forma de la experiencia privilegiada para la clínica. Y es el patos. Esto yo se los mencioné en clases. Es la patología. Véanlo para todos. Véanlo para la neuropsicología. Vean la ponencia muy buena. A mí me gustó mucho de ayer, de la doctora Linda, ¿no? Es neuropsicología y conductas adictivas, ¿me entienden? Allí el pato metidos hasta el hueso, bueno, no el hueso, hasta el sistema nervioso, ¿no? Es la patología. Dense cuenta de que por lo menos nosotros aquí en Occidente, el acento recae en la enfermedad y en sus distintas dimensiones. Los alcances de esta aseveración son muchísimos y largos, porque si es cierta, explicaríamos por qué hay una disparidad tremenda entre lo que se destina económicamente en la salud pública al campo de la prevención, que es muy poquito, en México estamos en el 2%, hacia lo que se manda al tratamiento de las enfermedades. ¿Me entienden? Incluso podemos ir más lejos. Aun cuando se destina muchísimo más dinero al tratamiento, ese 2% que les acabo de mencionar, pues son millones y millones y millones de pesos, ¿sale? ¿Y por qué su impacto es nulo? Vean la conferencia que dio la otra vez pues la integrante de B-Community, Stephanie Banda, para hablar de este tema, ¿no? Del tema estadístico, de cómo se van incrementando las tasas de depresión, los índices de suicidio, etcétera. El impacto es nulo. Bueno fuera que se hubiera avanzado, aunque sea poquito a poquito, ¿sale? Pero la realidad es otra. En el plano teórico, el enfoque centrado en la salud, que nace en los 60s, en los 70s, en la OMS, no vino a componer absolutamente nada en el campo de la salud mental, ni en el campo de la salud en general. Esto ustedes también pueden verlo con los aumentos de los índices de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el índice de consumo de sustancias, de suicidios, de violencia intrafamiliar, otros males han ido en aumento en el campo de la psicología. Ya está la forma de experiencia. Vamos a método de análisis. Hay una fuerte concentración en el campo de la mirada a través de los ojos, ¿sale? El examen del estado mental es genial para esto, el cual a su vez toma como su objeto por excelencia al sistema nervioso y particularmente al sistema nervioso central. De ahí el auge de la neuropsicología. Muy interesante, de verdad. Mirada del médico, no tanto al enfermo, no se ve al enfermo, ¿sale? El enfermo es un accidente nada más, es un accesorio para que se despliegue ahí la enfermedad. Entonces lo que se mira es a la enfermedad, ¿me entienden? Entonces, no creo que tampoco será una casualidad esa mala costumbre de muchos psicólogos, médicos o enfermeros, donde se refieren a los usuarios por la categoría nosológica que los acuña, ¿no?
ahí viene, no sé, el suicida, ahí viene, no sé, el diabético, ahí viene como si eso fuera la enfermedad, no el enfermo, ¿sí? Mirada en el sentido más laxo de la palabra, donde los ojos, donde la visión cobra un peso específico en la economía de los sentidos del profesional, hasta un sentido más técnico, ¿sale? En donde se agrupan las características que componen a la enfermedad, en este caso, la lectura que hacemos de signos y síntomas. Y se los quiero ejemplificar, ¿sale? Esto yo lo vengo desarrollando desde hace tiempo y ya no le dediqué más tiempo, pero es un tema complejo, muy complejo, porque se enseña en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato y me parece ser que se enseña de manera sesgada, incluyendo por mí, ¿vale? Nótese no nada más como desde la visión del clínico psicólogo y sobre todo del clínico médico, se enseña que el signo es más importante que el síntoma, que el signo prevalece, ¿sí? Pues se presta de manera inmediata a su propia mirada, ¿sale? A diferencia del síntoma, donde tiene que intervenir la mediación que viene a contaminar, ¿sí? Y la mediación es la de la percepción del propio enfermo sobre su propio estado mórbido. Y es que, no sé, siento que me pica, ¿te pica? ¿Sí? O te punza, o te arde, ¿me entiendes? Desde esa cuestión difícil para nombrar lo que él siente, según un esquema teórico del clínico. Bueno, el propio proceso de transmisión de la enseñanza médica está estructurada para llevarse a cabo no nada más leyendo los libros, sino también y sobre todo en los hospitales. Vean eso, ¿no? Las residencias hospitalarias a un costado de la cama del enfermo, ¿no? Yo, no sé, hace poquito platicaba con una morrita que se fue a parir al materno y decía, ¿no? Ay, es que me dio mucha pena porque parí ahí y pues eran puros chavitos, ¿no? De 20 a 25, 26 años. Pues eran los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de la Latina o de la Uni de Celaya, y todos estaban bien guapos. Ahí sí le dio pena, ¿no? Y muy jijijaja, hasta que de repente el clínico, el médico con la cédula profesional pone al practicante a que le cosa, no sé cómo se diga, ¿no? Pero cuando las rotan, cuando les cortan ahí un pedazo de piel en la vulva y la cose mal y después tiene una infección terrible y andaba petateando, ¿me entienden? Entonces, ahí vamos, ¿no? El aprendizaje se da mirando a la enfermedad del enfermo en el hospital, ¿sí? La clínica, y esto, si ustedes agarran esto que les voy a decir, por mí ya cumplí mi propósito, ¿sale? La clínica hace del padecimiento un espectáculo no para divertir, fíjense bien, como que tenemos ese error conceptual, ¿no? Un espectáculo para ver, ¿sí? Y lo transforma en la experiencia del estudiante de medicina, que generalmente pertenece a una categoría socioeconómica distinta que la del enfermo. Crea todo un espacio físico que posibilita este intercambio, y el área de psicología y la psiquiatría también creamos todo nuestro campo, ¿no? Como en la cámara de Gesell, por ejemplo, ¿no? O como en las visitas que nos llevan nuestros maestros de psicopatología al Hospital Psiquiátrico de León o al de Guadalajara, o como con el concepto mismo de la supervisión por arriba, ¿no? Y visión. Vamos atando cabos. Ya, ahí está. Supongo que ya los aburrí. Más o menos, dice Fernando. Es mi propósito que ustedes, por el amor de Dios, afilen su entendimiento, su comprensión y se vuelvan bien audaces en la crítica que pueden realizar a todas las corrientes de psicología, que tengan muchísima perspectiva para no hacer puros análisis superfluos y conclusiones vanas, estúpidas, para el juicio de X o Y teoría. Que vean las fortalezas y las debilidades de cada postura. Y en el caso de que encuentren filiación por alguna de ellas,
sean bien valientes para ver sus puntos de falla, porque solo así, precisamente porque les gusta, ¿no? Porque solo así van a poder trabajar para volver progresivo al programa de investigación, ¿me entienden? Solo viendo las fallas se vuelve progresivo. Pero sobre todo, me gustaría que ustedes se volvieran bien críticos con la ciencia misma, ¿vale? Este fue el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que entienden por científico? No nada más en cuanto que ha habido un sinfín, millones de fluctuaciones para considerar qué demonios es científico y qué no, ¿vale? Sino para que no pierdan de vista, y esto yo creo que lo tendría que desarrollar ya después en otra conferencia, por si me quieren invitar, o a lo mejor ya no, que la ciencia está al servicio de los intereses políticos y económicos de cada época. Fue algo que desarrollé, no sé, en algún otro momento también por aquí, ¿no? Con esta frialdad, con la que nosotros como psicólogos venimos a burlarnos, a despreciar, a joder a otras prácticas como el coaching, la terapia de imanes, el reiki, la constelación, las constelaciones familiares, las flores de Bach, todo eso, con esa misma frialdad, nosotros tendríamos que ser bien implacables para criticar a la psicología, ¿sí? A la ciencia y al papel que juega en el control social como un instrumento de normalización. Al fin y al cabo, no olviden que es el Estado, y ya van a ver cuando se gradúen, quien les va a otorgar los permisos, por ejemplo, a una universidad para impartir los cursos académicos con validez, ¿vale? Lo que nosotros en México llamamos como REBOE. O que también es el Estado de quien depende la expedición de las cédulas profesionales. Yo los quiero dejar con esta pregunta, ya terminé. ¿No es el Estado de quien depende la demarcación entre lo científico y lo no científico? Espero que les haya gustado. Cuídense. Fer.